Estoy para Ecos Latinos con la diputada de Unión Demócrata, la doctora Fernanda San Martín. ¿Nos puede comentar por qué usted se alejó del Partido Demócrata y por qué denuncia este hecho tan severo de corrupción que es lo que está ocurriendo en Boliviana de Aviación? Bueno, mi alejamiento del Partido del Movimiento Demócrata Social, siendo que además yo he sido una de las cofundadoras del partido, creyendo que íbamos a ser un instrumento político donde la corrupción no tenga lugar, donde las prácticas políticas tan acostumbradas en nuestro país ya no existan, ha resultado absolutamente todo lo contrario. Yo he sido víctima de acoso político por el senador Óscar Ortiz y por el diputado Gonzalo Barrientos. ¿A qué se llama acoso político en Bolivia? Pues acoso político son varias cosas. El obligarte a que tú quieras tomar decisiones, al dejarte fuera y dejarte de lado de las decisiones partidarias, al obligarte a querer tomar decisiones que van en contra de tu propia voluntad, es una figura tipificada en nuestro ordenamiento jurídico, en la ley 243, que justamente castiga este tipo de acoso político de los dirigentes contra ya sea cualquier personaje electo, representante electo o miembro de un partido. ¿Qué irregularidades encontraron en la administración de BOA? Para completar lo último que decía, ese ha sido uno de los motivos de mi alejamiento de demócratas, pero también otro que es fundamental, que ha sido el momento en el cual a mí me han pedido encubrir hechos de corrupción como los que habían ocurrido en la alcaldía de Cochabamba con el alcalde de demócratas, José María Leitz. El caso Mochilas se está refiriendo, ¿no? El caso Mochilas, exactamente. Cosas que uno ve en evidencia, que la licitación ha sido un mes específico y sin embargo las mochilas ya con los logos habían sido importadas desde China 2 meses antes. Entonces eso es más que una evidencia de corrupción y que yo no estaba dispuesta, por supuesto, de ninguna manera a avalar ese tipo de comportamiento. Esos han sido los dos motivos por los cuales me he alejado del Movimiento Demócrata Social. Y ahora ya yendo al tema de la denuncia en sí ahora de BOA, nosotros hemos denunciado con la diputada Millares, la diputada Mayón y la diputada Nina, primero que en estos últimos 4 meses, haciendo un cuadro comparativo del flujo de pasajeros y de las ganancias que tenía BOA en el mismo periodo del año anterior, de noviembre del 2018 a febrero del 2019, y tomando como parámetro, comparando con el periodo entre noviembre del 2019 y febrero del 2020, vemos que hay una pérdida de 79 millones de bolivianos para Boliviana de Aviación. Y esto se debe a 2 hechos fundamentales. ¿Es equivalente a cuántos millones de dólares? Aproximadamente $1.100.000 de estos últimos 4 meses. Ojo, nosotros hemos denunciado también mucho antes, obviamente, lo que estaba haciendo el propio movimiento de socialismo con BOA. Hay una deuda inmensa que ha dejado con muchísimas ineficiencias económicas. A causa de eso ha dejado con pérdidas a BOA y a el movimiento del socialismo. Pero se supone que este periodo de transición era para corregir eso, no para ahondar en la crisis. Esta crisis, como digo, además tiene unos matices muy complejos en cuanto al porqué de esta crisis. Y me voy a referir específicamente han retirado 2 rutas. Una ruta que es la de La Paz, Uyuni-La Paz, que es era una de las rutas más rentables, ha sido retirada. Y también ha sido retirada la ruta del mediodía, La Paz, Santa Cruz, La Paz, que es una de las del eje troncal, que además conectaba con otros departamentos, otras ciudades del país, y que era una de las rutas, por supuesto, también más rentables que tenía la empresa. Sin embargo, al mismo tiempo, una empresa privada, como es Amazonas, ha tenido esas rutas abiertas a partir del mismo momento en el que se cerraba en BOA. Entonces,
Eso nos hace preguntar realmente si además de la ineficiencia no vemos ahí una voluntad real de querer favorecer una empresa privada en detrimento de una empresa que es de todos los bolivianos y que es la empresa estatal boliviana de aviación. ¿Por qué se quieren minimizar los hechos de corrupción en el régimen de Áñez? Porque se dice que son inventos de los masistas, pero usted no es del MAS y sin embargo lo denuncia. ¿Por qué el gobierno es tan susceptible a reconocer los hechos de corrupción como el que pasó recientemente en el Viceministerio de Educación con la ex ministra Yola Mamani, que mediante una cámara oculta se vio que pedía 10.000 bolivianos a cambio de un contrato? Bueno, porque está claro que ellos están en campaña y justamente ha sido ese el gran error que ha cometido la ahora candidata presidenta Áñez, porque en su momento ella estaba encargada de una transición y la población, el pueblo boliviano confiaba en que sea una transición imparcial. El momento en el que se declara como candidata es el momento en el cual se empiezan a hacer uso de bienes del Estado, la corrupción la quieren tapar de cualquier manera porque obviamente eso no les favorece para su campaña. ¿En qué sentido se usan bienes del Estado? Porque ellos firmaron un documento que no se permitían usar los bienes del Estado ni hacer campaña en horario laboral. ¿En qué sentido usan los bienes del Estado? Ese decreto viene simplemente a repetir lo que dice la ley electoral. Ellos no han hecho absolutamente nada de lo que ya existía, más allá de lo que existía. Ellos han estado durante horarios de oficina haciendo campaña en varias localidades, en Santa Cruz, en Oruro, y además haciendo lo mismo que tanto han criticado, entregando obras como si fueran obras de campaña prácticamente, saliendo en spots publicitarios con dinero de los contribuyentes bolivianos, haciendo una propaganda de la, entre comillas, gestión de estos últimos 3 meses, casi 4, pero es exactamente lo mismo que hacía Evo Morales. Fingía hacer spots y campañas sobre la gestión, pero en realidad los hacía y los intensificaba en el periodo electoral. ¿Es verdad que están entregando alimentos en algunas zonas la gente de la presidencia con el logo de Juntos, lo mismo barbijo para prevenir temas como el coronavirus con el logo del Frente Partidario? Sí, han hecho, de hecho, una asambleísta de La Paz, del Departamento de La Paz, que es aliada de Juntos, ha sido la que ha distribuido a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana es horario laboral. Y más allá de eso, es muy difícil que, por ejemplo, un presidente, un ministro, tenga un horario laboral pues que empiece a 8:30, 9 de la mañana, termine a las 12 y luego vuelva a retomar a las 2 de la tarde y media y termine a las 6. La función pública requiere una inversión mucho mayor de tiempo. Es una inversión de tiempo completo prácticamente. A veces uno, yo lo digo como diputada, como servidora pública, que a veces uno deja de incluso tener actividades familiares porque primero está el atender a la gestión que uno tiene como funcionaria pública. Entonces, el decir vamos a hacerlo en horario de oficinas, creo que es un insulto realmente, es hacerse la burla del país. ¿Por qué la gente del gobierno es tan susceptible al trabajo de ustedes los legisladores? Porque el ministro de Gobierno Murillo dicen que lo están acosando la gente del MAS al pedir informes, que esta es la responsabilidad de ustedes los legisladores. ¿Por qué el régimen de Áñez actúan así? Este señor Murillo no ha leído la Constitución. La Constitución está claro la separación de poderes y la fiscalización que debe ejercer la Asamblea Legislativa al órgano ejecutivo. A que no les guste porque pretenden tener un control total, de la misma forma que ha ocurrido antes con el movimiento del socialismo, con la misma soberbia, con ese mismo sentimiento de autoritarismo que tienen, porque definitivamente no entienden que la democracia es un equilibrio y un balance de poderes, y que justamente ellos están ahí usando el dinero público, y nosotros como fiscalizadores tenemos no solamente el derecho, sino el deber de fiscalizar, porque para eso nos han elegido. Ellos están acostumbrados a que
me imagino no tengan ningún control, pero obviamente están absolutamente equivocados en la concepción de lo que tiene que ser un órgano ejecutivo. La última pregunta, diputada, ¿cómo toma que el ministro Murillo haya designado mediante la presidencia y con el respaldo de la Cancillería boliviana a la hermana como cónsul en Miami? Porque yo le quise preguntar esto al señor ministro y se sintió muy ofuscado, incluso cortó la comunicación cuando le pregunté qué sueldo recibiría la cónsul en Miami, que es un dato que tendría que ser público. ¿Qué opina de este caso de nepotismo? Está claro que están haciendo exactamente lo mismo que ellos mismos supuestamente criticaban en el momento de Evo Morales. Han criticado estos clanes familiares en los cuales ellos creen que, es decir, el actual gobierno cree que el aparato estatal es su finca, ¿no? Es para acomodar a todos sus parientes y sus familiares. No ocurre solamente con el ministro Murillo, sino ocurre también con la propia presidenta Áñez, que había una sobrina de ella, sobrina directa, que estaba en la vivienda. Habían otras denuncias, hay otras denuncias también con referencia a familiares que están dentro del aparato estatal. ¿Y la denuncia que quedó de los sobrinos o supuestos sobrinos de Rafael Quispe, qué se sabe de eso? Se ha callado completamente, no se tiene mayor información del tema de Quispe, pero además, si vemos la Cancillería, por ejemplo, el embajador Aparicio, que es el embajador de la OEA, su sobrina es viceministra del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, y la cuñada está también en un consulado. Entonces, creer que el Estado es un botín para poder aprovecharse es lo que ha hecho que la política realmente llegue a esos niveles de inmundicia como ha llegado, y que la gente en la calle, los ciudadanos y las ciudadanas, lo que han justamente rechazado, a que ha sido un fraude electoral con relación a la Evo, pero también ha sido un fraude en el sentido más amplio, un fraude de todas las mentiras, un fraude de utilizar el aparato estatal para su beneficio, para beneficio de unos cuantos, unas cuantas familias. Eso mismo que se denunciaba del movimiento al socialismo, de esos clanes familiares, como por ejemplo de la diputada Silva, que en su familia estaba en todo lado también trabajando. Efectivamente lo hemos repetido, continuado con este gobierno de transición, con Murillos, con Quispe y con la propia Áñez, que creyeron que esto había sido simplemente para dar trabajo, pega momentánea a sus parientes. Muchísimas gracias. Aquí las gracias.